Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Eslava, experta en comunicación estratégica para líderes. Me da muchísimo gusto estar contigo en este espacio que está pensado para que platiquemos acerca de las nuevas tendencias en comunicación y de cómo ser un comunicador o una comunicadora más eficaz. Hace algunos años empezamos a ver un formato de presentaciones que se llama TED Talks, ideas que valen la pena compartir. ¿De dónde surgió este formato? Bueno, su creador pensó, hay tanta información valiosa en el mundo que no conocemos, ¿cómo podríamos hacer para saber más de distintos temas? Y entonces creó este formato, con un criterio, 18 o 17 minutos y un número limitado de slides detrás de ti, pero de preferencia que no hubiera nada de texto. Esa fue la premisa de las TED Talks. Y ese es ahora el esquema que vamos a analizar. No tanto porque tú tengas que ser un presentador como en las TED Talks, tampoco. Pero mucho del trabajo que se hace todos los días en una organización o en una oficina es presentar información. Y tiene un propósito fundamental. A veces es informar, pero quizá es la menor cantidad de veces que presentamos para informar. Eso se logra compartiendo, por ejemplo, un documento de Excel, si quieres hablar de resultados financieros o tu presupuesto para el siguiente trimestre. Pero hay dos razones por las cuales no se puede confiar en un documento o no puedes usar un documento para presentar. Porque necesitas hacer una labor de motivación, es decir, que alguien haga algo, o por lo menos de persuasión, es decir, cambiar un punto de vista o por lo menos permitir que vean tu punto de vista. Vamos a analizar entonces en qué consiste estas técnicas para que logres motivar o persuadir a tu audiencia. Entonces déjame platicarte qué podemos aprender de las presentaciones de TED Talk y vamos a ver un consejo que nos da el actual anfitrión de las charlas TED, que se llama Chris Anderson. Nos dice algo muy interesante. Una presentación no es como un tazón de cereal que llenas con todas las ideas que tienes en la cabeza. Una presentación se trata de ir armando sobre bloques de conocimiento. Y aquí es muy importante darnos cuenta que, como hemos platicado en los capítulos anteriores, estamos en un nuevo siglo en donde nuestro cerebro está realmente infoxicado. Este término de infoxicación en realidad viene de esta cantidad, de esta luz de datos al que tenemos acceso todo el tiempo. Y nuestro cerebro también ya está agotado de tener que ponerle atención a todo lo que ve, escucha, etcétera, etcétera. Desde luego, para pasar el filtro de atención de nuestro cerebro, necesitamos hacer algo que valga la pena. Entonces sí, necesitamos nuevas habilidades de presentación porque mucho de lo que se ha descubierto en los últimos años, 10, 20 años, es acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Cómo funciona para aprender, qué hace que una información le llame más la atención que otra y sobre todo, qué hacer para llamar la atención y para que la idea que queremos dejar en la mente de nuestra audiencia se quede. Vamos a ver varios puntos. El primero es que cada día, como te decía, escuchamos más o menos, y esto es un cálculo de cuántas palabras se escuchan o se reciben en inglés, que es un idioma mucho más económico, es decir, más breve que el español. Se calcula que más o menos 100,000 palabras por día, entre que leemos, escuchamos, vemos, etcétera, etcétera. Y nuestra capacidad de atención y de filtrado hace que solamente retengamos más o menos un 20%. Y eso creo que están siendo optimistas los científicos que analizan esta información. ¿Qué hace que ese 20% se quede en nuestro cerebro y el resto se pierda? Bueno, primero tenemos que entender cómo llamar la atención. Si no llamamos la atención, no hay manera que el cerebro guarde algo de lo que le digamos. Ahora imagínate esta escena. Como cada lunes vamos a tener junta de estatus y cada área de la empresa tiene que presentar sus avances. ¿Tú te imaginas para cuando ya el cuarto presentador está enseñando sus resultados o sus planes para el siguiente trimestre? Todo el mundo está pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, entender algo. Leer y escuchar son dos cosas totalmente diferentes. Y tú dirás, claro, es obvio. Pues no es tan obvio. Fíjate en esta imagen. Claro, tú dirás, eso pasaba antes cuando podíamos reunirnos en persona. Bueno, sí, pero fíjate la cantidad de información que hay en esa slide, en esa página de la presentación. ¿Y qué está haciendo la oradora? Leyéndola. Allí, ¿qué podría haber interesante para el cerebro? Punto número 1. Nuestro cerebro, nuestros ojos, digamos, leen mucho más rápido que tú puedes hablar, de lo que tú puedas hablar. Entonces, claro,
cuando tú empiezas a leer en voz alta tu lámina, ya todos acabaron de leerla. Y entonces no hay razón para estarte viendo. De modo que acuérdate de eso. Vamos a preparar una presentación pensando en que es para el oído y para los ojos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a hacer esto? Primero entender que hablamos a un ritmo más o menos de 135 palabras por minuto. Algunos hablamos un poco más rápido y otros un poco más lento. Pero bueno, ahí está el promedio, 140 palabras por minuto. Pero nuestra capacidad para procesarlas o para escribirlas, imagínate que te importa mucho algo de lo que te están presentando, es mucho menor. Solamente puedes procesar o escribir un 40%. Ahí ya empezamos a perder información. Y bueno, lo que nos dicen también en distintos estudios que se han hecho es que el error más común de los expertos es tratar de incluir todo lo que saben sobre su tema en una presentación. Esto no funciona. Y justamente creo que lo que más pecan las presentaciones, a lo largo de todos estos años que he trabajado con distintos presentadores y presentadoras, es que sobra información. Creo que por una parte hay un fenómeno en donde te gusta muchísimo tu tema, te apasiona y entonces quieres poner cientos y cientos y cientos de elementos, ¿no? Y no es mentira, ¿eh? Cuando he visto presentaciones anuales son verdaderamente cientos de ítems y ahora te voy a explicar. Y por otra parte también, cuando vas a presentar, por ejemplo, a superiores, también quieres demostrar que tienes todos los datos sustentados y entonces son láminas y láminas y láminas de Excel, de datos, de correlación, y te voy a enseñar 2 ejemplos. Pero te tengo una primera mala noticia. Lo complejo no funciona. Es decir, para que realmente puedas transmitir tu mensaje, tienes que simplificar la idea. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo sé entonces que es suficiente información? Bueno, porque no todo lo que quieres comunicar tiene que estar en la presentación. Es decir, la presentación, nuevamente acuérdate, es algo para el ojo y para el oído. Y si hay cifras, si hay datos, si hay un estudio que quieras que consulten, entonces puedes darle a tu audiencia una infografía o justamente un documento de Excel para que revisen los números. Pero no hay razón para que estén en tu presentación. Entonces, lo complejo no funciona cuando vas a presentar. Y, bueno, justamente el curador de TED, Chris Anderson, que te decía, la mayor parte de lo que hacemos es contener el impulso de abarcar demasiado en una charla que además dura 18 minutos. Entonces, bueno, vamos a aprender a hacer eso, aunque tengamos un poco más de tiempo para presentar. Y lo primero que tenemos que tener claro es una sola idea. ¿Cuál es nuestra idea central? Es decir, si de pronto se congelara la presentación y nos dijeran, bueno, ok, en lo que tu computadora nuevamente se pone en marcha, en esencia, ¿qué es lo que nos quieres decir? ¿Sabrías responder eso? Déjame decirte que hay muchísima gente que no es capaz. ¿Y por qué? Porque está abarcando demasiados temas. Entonces, ¿cómo podemos establecer esta idea central? Pensando en eso. Imagínate que te encuentras a tu cliente, ¿no? Al cliente al que le vas a hacer una presentación, te lo encuentras y vas a subir en el elevador junto con él. ¿Qué podrías contarle en ese tramo pequeño en lo que van subiendo, bueno, ponle hasta la Torre Mayor, 52 pisos? Tienes solamente ese breve tiempo para, si el cliente te dice, bueno, ¿de qué querías platicar conmigo? ¿Qué vienes a presentarme? Esa es la idea del elevador. Así que eso es lo primero que tenemos que trabajar. Y sobre esa idea del elevador, que vale la pena que escribas, ¿no? Y la tengas enfrente de ti todo el tiempo, eso es lo que quieres transmitir. Y vas a usar distintos elementos, ya sea para plantear el problema, por qué llegaste a esa solución, cuánto cuesta, etc. Pero lo que te tiene que guiar es tu idea del elevador. Porque, otra vez, vamos a ver el pecado de la demasiada información. Mira esta lámina, otra vez, este es un congreso médico que se hacía cuando se pueden hacer eventos en vivo, pero hay eventos que se siguen haciendo en donde los presentadores van a los foros, aunque estén vacíos, y se está transmitiendo vía plataforma. Entonces, bueno, tenemos aquí a una experta que nos está hablando acerca de mielofibrosis secundaria, que es para públicos altamente especializados. Pero, ¿puedes ver esta lámina? Aunque estuviera la lámina en tu pantalla, realmente hay demasiada información. ¿Tú podrías tener claro qué nos quiere decir ahí? Es muy difícil. Y piensa, en un evento en vivo no tenemos zoom en los ojos, ¿no? No tenemos aumento en los ojos para acercarnos a verlo y por lo tanto nuestros ojos están distraídos y nuestro cerebro está tratando de entender qué está ahí mientras la persona está hablando. Entonces le roba totalmente la atención
una lámina tan compleja a la experta. Cuando si lo que quiero ver son números y números tan específicos, entonces prefiero que me des un documento, pero escucho tu conocimiento. Esa es la parte que tenemos que entender. Ahora, vamos a presentar un presupuesto, digamos. Y aunque estemos en cualquiera de las videoplataformas, esto es lo máximo que vamos a alcanzar a ver en la pantalla. Ve la cantidad de números que hay. Este slide lo saqué de internet, de una serie de presentaciones, y lo que veía es, bueno, ¿cómo podría saber aquí alguien cuál es el número más importante? Está súper difícil. ¿Por qué? Pues porque lo que estás poniendo son fechas, porcentajes, números totales, trimestres, divididos en distintas áreas. Bueno, es demasiada información. ¿Qué tienes que hacer? Cortarla. Puedes poner una primer lámina muy clara con los resultados más relevantes. Y a partir de eso, entonces, después ir enseñando fragmentos de esa tabla. Y de hecho, rara vez es necesario presentar todas las tablas. De hecho, acuérdate que ahora lo que estamos haciendo es, pues bueno, vivimos en la era de las redes sociales y eso no podemos negarlo. Y nuestro cerebro está acostumbrado a la variedad. Nuestro cerebro está acostumbrado a visualizar, a la imagen. Acuérdate que, de hecho, anatómicamente recibimos mucha más información del ojo hacia el cerebro que del oído hacia el cerebro. Entonces, somos seres visuales. De modo que esto, por supuesto, entre que trato de hacer sentido y además, si alguna cifra estuviera equivocada, estaría muy difícil prestar atención a lo que tú me estás diciendo si me estás presentando este presupuesto. Vamos a ver una opción distinta. Imagínate que quieres presentarme cuántos consumidores han comprado tu producto o han manifestado que están interesados en comprar tu producto. Y entonces, ¿qué vemos? Bueno, hay más hombres interesados que mujeres interesadas. Esta visualización es muy rápida de entender. De eso se trata. Piensa en hacer más bien una especie de infografía. Y además de elegir los números más importantes, los números que realmente cuenten la historia. A veces, por ejemplo, he visto gráficas que empiezan, no te miento, en 1970. ¿No? Es decir, aunque fuera por décadas, es muchísimo tiempo y no tiene mucho que nos aporte, por ejemplo. Entonces, primero, dentro de ese mensaje del elevador, tendrías que escoger las 2 o 3 cifras que van a contar la historia. Ahora, no todas las presentaciones incluyen cifras, pero también podemos usar visualización para procesos, para, otra vez, presentar preferencias del consumo, preferencias de los colaboradores, etc. Piensa en esta lógica. De un vistazo tiene que entenderse. Esa es la razón por la cual se hace visualización de datos, que es un poquito más complejo. Pero ¿sabes qué? Ahora mismo ya hay muchísimos tipos de apps y de programas con los que puedes hacer visualización de datos muy fácil. Uno de ellos, por ejemplo, es Canva. Canva tiene un formato de pago, pero otro que es gratis y tiene visualizaciones bastante fáciles de entender. Así que, bueno, canva.com, asómate para que veas qué tipo de información puede visualizarse, puede presentarse visualmente. Y vamos al otro punto. Tú ya tienes tu mensaje del elevador, tienes claras las 2 o 3 cifras que vas a compartir o los 2 o 3 datos clave, que nadie podría irse sin saber esos datos. ¿Cuánto tiempo tienes que presentar? Aquí viene el tip más importante. El menor tiempo posible. Bueno, pero si me preparé para esta presentación y estuve trabajando 3 semanas y seguí tus consejos, Carolina, hice visualización de datos, seleccioné lo más importante, los mensajes, etc. ¿Cómo voy a presentar 5 minutos? Así. De hecho, porque hay varias razones. La primera es que, otra vez, las neurociencias o las ciencias cognitivas lo que nos dicen es nuestro cerebro, contra lo que se pensaba, no es un pozo sin fondo. No, de hecho, lo que empieza a pasar es un efecto que se llama acumulación cognitiva. ¿Qué significa esto? Que entre más tiempo hable quien está exponiendo, el presentador o la presentadora, empiezas a generarle ansiedad a tu audiencia porque va a tener que recordar más cosas y entonces la presionas. De modo que hay información que hay que sacrificar. ¿Te acuerdas que no es un tazón de cereal para aventar todos los datos? No queremos generarle ansiedad a nuestra audiencia por acumulación cognitiva. Entonces hay que seleccionar y editar. Y ahí te va otro consejo importante.
Nuestro cerebro, como te decía, le gusta la variedad, le gustan las imágenes, etc. Y desde luego, lo que no le gusta son los bullets, porque no pensamos en bullets, pensamos en imágenes. Y por eso también nos sirven, por ejemplo, las metáforas, las fotos, las visualizaciones de datos, como te acabo de presentar, etc. En todo caso, si el tema es muy árido, quizá no puedes visualizar el dato, pero lo que sí podrías hacer es usar una metáfora o quizá una historia. Y eso te va a ayudar muchísimo a que tu audiencia lo entienda mejor. Se va a acordar mucho más de la historia. Otro día hablaremos de narrativa o storytelling, pero se va a acordar mucho más de eso que de una lista de bullets, te lo aseguro. Y bueno, finalmente, lo que nos dice este estudioso, el doctor Paul King, es que cuando hay quienes quieren abrumarte con los datos, además de que te generan ansiedad, realmente no te vas a quedar con nada. Es como este juego en donde vas sacando, ¿no?, palitos y entonces puede venirse todo para abajo. Jenga. Entonces no se trata de jugar Jenga, se trata más bien de que vayamos haciendo una especie de edificio en donde vayamos construyendo sobre lo que ya fuimos presentando. Por eso te digo que no hay ninguna presentación. Yo nunca he escuchado que alguien se queje de que una presentación fue demasiado corta. Y un último punto por el cual espero convencerte de que tu próxima presentación la presentes muy sabrosamente, con mucha convicción, pero que no abrumes a la audiencia con datos. Otros estudios nos están demostrando, y de ahí viene también la fuerza, por ejemplo, de toda la posverdad y las fake news, nos demuestra, según Stefan Lewandowski, es uno de los tantos investigadores que está estudiando este fenómeno, que la información que es fácil de procesar tiene muchas más posibilidades de que la gente la considere verdadera. Esto es increíble, ¿no? Pero lo hemos estado viendo en la posverdad, justamente. Este asunto de las fake news considera esto. Es decir, pensemos, por ejemplo, como hablaba Trump, ¿no? Sobresimplificaba las cosas y la gente las creía. Y no es difícil ver el resultado, digamos, de que la gente crea información más o menos fácil. El caso de las vacunas y los antivacunas en Estados Unidos está clarísimo. Hay gente que asegura que les van a implantar un chip, lo cual es absolutamente falso. No, además, si nos quieren controlar, nos tienen controlados con nuestro celular. Pero bueno, volviendo al punto. ¿Por qué es tan importante dar información simple? Por eso, porque es más fácil de recordar y eso hace que la sintamos mucho más cierta. De modo que mejor apuesta a poca información, más visualización de datos, anécdotas, metáforas y todo aquello que te ayude a la audiencia a acordarse de lo que presentaste. Y cierro con esta frase de Albert Einstein. Él decía, a ver, si no puedes explicar algo en 30 segundos, a lo mejor no lo entiendes tan bien. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.